Después de una jornada marcada por revelaciones y despedidas contenidas, el episodio 355 cerró con una escena cargada de tensión. Gabriel descubriendo a María moviendo el pie. Una señal que podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino para la estabilidad emocional y política de la familia Merino. Cristina, por su parte, anunciaba su intención de marcharse, dejando atrás no solo su empleo, sino toda una identidad que ya no reconocía como propia. Andrés, cada vez más desconfiado, enfrentaba a su tío don Pedro y terminaba sospechando de su primo Gabriel. En medio de esas batallas personales, Julia y Teo reconstruían lazos y Luz se convertía en un ancla de serenidad para el niño. Las decisiones tomadas durante ese día, como piezas de dominó, comenzaban a derrumbar un sistema de apariencias sostenido por años. Y así, cuando amanece en el capítulo 356, todo parece flotar en un frágil equilibrio. El episodio comienza con un gesto inesperado. Andrés, con el rostro aún marcado por las dudas de la noche anterior, se presenta ante Begoña. La encuentra en el dispensario, ordenando algunas fichas médicas, y se detiene en el umbral sin atreverse a interrumpirla de inmediato. Hace tiempo que no la mira de frente, que no le habla sin filtros. Esta vez lo intenta, con voz baja, casi sin aliento, le dice: «He sido injusto contigo, con lo de Diosdado. No supe escucharte». No espera una respuesta inmediata, solo quiere dejar constancia de que algo en él ha comenzado a cambiar. Begoña lo observa en silencio. Hay en sus ojos una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sabe que Andrés no es hombre de pedir perdón a la ligera. Pero también sabe que el dolor que él arrastra no es excusa para la forma en que la ha tratado. Tras un largo segundo, ella asiente levemente. No lo perdona de inmediato, pero deja la puerta entreabierta. A veces, el primer paso no es el más sonoro, sino el más honesto. Andrés se marcha sin añadir nada más. Sabe que cualquier palabra adicional podría arruinar ese frágil intento de redención. Mientras tanto, a poca distancia, Cristina se sienta frente a una taza de café sin tocar. Ha aceptado la propuesta de doña Ana de verse, de hablar, de intentar cerrar heridas. El reencuentro no ha sido fácil. Ana llegó con la dignidad vestida de madre y el miedo oculto bajo una sonrisa. Le explicó lo que pudo, con la voz temblorosa y los recuerdos mezclándose en desorden. Cristina la escuchó con los brazos cruzados y los ojos húmedos, pero no rompió a llorar. A diferencia del encuentro con Irene, esta vez no hubo gritos, ni reproches lanzados como cuchillos. Hubo pausa, hubo dolor, sí, pero también memoria compartida. Al final, Cristina bajó la guardia, no por debilidad, sino porque comprendió que su madre adoptiva, con todos sus errores, había estado allí. Que la había criado con amor, aunque ahora supiera que no compartían sangre. «Te perdono», murmuró antes de abrazarla. Ana no pudo evitar llorar. Sin embargo, Cristina le aclaró que no podía irse aún. Tenía que cerrar el capítulo que había abierto en la fábrica, terminar el trabajo del perfume del aniversario. No era una simple tarea. Era un acto de dignidad, un modo de marcharse con la cabeza en alto. En la tienda, mientras el bullicio de la mañana comienza a tomar fuerza, Fina se sobresalta al ver entrar a Pelayo. El político trae la expresión endurecida, y sin dar rodeos, le espeta: «Marta ya no quiere tener hijos. Y sé que tú tienes que ver con eso». Fina se queda paralizada por un segundo. No esperaba esa acusación tan frontal. Intenta explicarse. Dice que solo le ofreció un espacio de escucha, que nunca trató de manipularla. Pero Pelayo no está dispuesto a aceptar excusas. «Tú no entiendes lo que hemos perdido», añade, con la voz teñida de rencor. La discusión se eleva en intensidad. Fina, normalmente tranquila, comienza a perder la paciencia. Le recuerda que Marta es una mujer adulta, con criterio propio, y que culparla a ella es negarle esa autonomía. Pelayo, visiblemente irritado, abandona el lugar dejando tras de sí una estela de reproches y resentimientos. Fina se queda sola entre los estantes, con el corazón encogido. No solo por la discusión, sino por la certeza de que Marta está atrapada entre dos visiones del futuro, ninguna de las cuales le pertenece por completo. Justo en ese instante, en otra parte de la colonia, María y Gabriel regresan de una cita médica realizada en secreto. A pesar de que el especialista no ha podido ofrecer un diagnóstico definitivo, la mejoría es evidente. María ha comenzado a recuperar movilidad, y eso le ha devuelto una chispa que hacía tiempo no se le veía en los ojos. Gabriel camina a su lado con discreción, cuidando de no rozar lo indebido, de no decir lo incorrecto. Pero la complicidad entre ellos se ha vuelto visible,
incluso para los ojos menos atentos. Al entrar en casa, se cruzan con Andrés, quien los observa desde el fondo del pasillo. Su mirada se detiene un segundo más en María, luego en Gabriel. Hay algo que no encaja, algo que lo inquieta. Espera estar a solas con su esposa para interrogarla. La aborda en el dormitorio, con una frialdad apenas contenida. ¿Desde cuándo tú y Gabriel hacéis visitas médicas juntos?, pregunta sin rodeos. María titubea, le explica que fue una decisión de último momento, que no quiso preocuparlo. Pero Andrés no queda satisfecho. Hay algo en la forma en que ella lo mira que le parece nuevo, ajeno. Y eso lo atormenta más que cualquier palabra. Poco después de esa conversación tensa entre María y Andrés, el ambiente en la casa se volvió denso, casi irrespirable. A pesar de su intento de suavizarlo todo con respuestas lógicas, María sabía que su esposo ya había activado un mecanismo peligroso dentro de su cabeza, la sospecha. Y cuando Andrés sospechaba, no se detenía hasta encontrar pruebas, o hasta destruir a quien considerara culpable. Ella no había hecho nada malo, o al menos eso quería creer. Había buscado una opinión médica, sí, pero también había confiado en alguien que no era su marido. Y ese acto, en su mundo, era ya una traición simbólica. Gabriel, por su parte, se mantenía sereno. No porque no comprendiera la gravedad de la situación, sino porque había aprendido a no dejar que las emociones dictaran sus movimientos. Desde el momento en que ayudó a María a coordinar esa cita, supo que habría consecuencias. Y no se equivocó. Damián no tardó en buscarlo. El patriarca, que observaba todo desde su trono invisible, apareció en su despacho con paso firme y tono grave. «Estás cruzando una línea peligrosa», le advirtió sin levantar la voz. «Acercarte tanto a María puede costarte más de lo que estás dispuesto a pagar». Gabriel no se defendió de inmediato. Cerró el dossier que tenía delante y se reclinó en la silla. Cuando por fin habló, lo hizo con esa mezcla de lucidez e ironía que a Damián tanto le molestaba. «Me estoy ganando su confianza», dijo, «y si ella confía en mí, es más fácil proteger los activos de la familia. Eso es lo que tú quieres, ¿no?». Damián lo miró largo rato sin responder, porque lo que realmente quería era control, no alianzas. Y Gabriel lo sabía, pero esa guerra silenciosa entre ellos todavía no tenía un ganador. En otro rincón de la casa, lejos de esas estrategias encubiertas, Raúl seguía encerrado en su propio duelo. Desde que María se había alejado, no encontraba sentido a sus días. Se movía por inercia, respondía con monosílabos, se refugiaba en silencios prolongados que solo interrumpía para fumar. Manuela y Gaspar, preocupados por él, decidieron invitarlo a jugar una partida de dominó, como solían hacer en los días más tranquilos. Raúl aceptó, pero su mirada permanecía ausente, sus manos movían las fichas sin convicción. ¿Has comido algo hoy?, preguntó Manuela con falsa naturalidad. Raúl negó con la cabeza. Deberías cuidarte, añadió Gaspar. Nadie merece que te destruyas por una persona que no te ve. Raúl no respondió, solo deslizó una ficha sobre la mesa y murmuró algo ininteligible. Ni siquiera sabía si seguía enamorado de María o de la idea que tenía de ella. Pero lo que sí sabía era que, desde su marcha, todo le dolía más. Mientras tanto, en la secretaría, doña Ana irrumpía con el ceño fruncido y una carta arrugada en la mano. Se plantó frente a Irene con la furia acumulada de una madre herida. ¿Cómo pudiste contarle la verdad a Cristina sin consultarme? Irene, sorprendida por el tono, intentó explicar que no tuvo alternativa, que Cristina merecía saberlo por boca de su madre biológica antes de enterarse por otros. Pero Ana no quería escuchar justificaciones. Tú no eres nadie para meterte entre mi hija y yo, espetó, con los ojos encendidos. Irene bajó la mirada, no por vergüenza, sino por cansancio. Había luchado tanto por recuperar a Cristina que ya no tenía fuerzas para más peleas. Pero esas palabras de Ana le dolieron más de lo que quiso admitir. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. No había tenido derecho, solo una necesidad desesperada de no perder, otra vez, a alguien que había nacido de su vientre. A esa misma hora, en el despacho de Marta, Andrés se sentó frente a su hermana con expresión seria. Quería compartirle lo que desde hacía días venía rumiando en silencio. No confío en Gabriel, dijo de golpe. Hay algo en él que no encaja. Se muestra demasiado servicial, demasiado oportuno. Marta alzó una ceja, acostumbrada a las teorías de su hermano, pero también consciente de que, en ocasiones, Andrés acertaba donde otros no se atrevían a mirar. Estás exagerando, respondió.
Gabriel ha resuelto más problemas que tú en los últimos meses. Eso no hizo más que irritar a Andrés, que se levantó y comenzó a pasear de un lado a otro del despacho. ¿Y si todo es parte de un plan? ¿Y si está saboteando desde dentro?, preguntó, casi para sí. Y sin esperar respuesta, se dirigió a su móvil, buscó el contacto del proveedor de lirio que Gabriel había recomendado, y pidió una reunión. Necesitaba comprobar con sus propios ojos si todo lo que Gabriel decía era cierto. No sabía que ese acto abriría una grieta mayor de la que podía controlar. Esa misma noche, mientras las luces de la colonia comenzaban a apagarse y el murmullo del día se convertía en suspiro de descanso, Cristina compartía con sus compañeras de cuarto la decisión que ya había tomado: se iría. No puedo quedarme en un lugar donde ya no soy yo, dijo con serenidad, como quien ha hecho las paces con su dolor. Claudia, que sabía más que las otras, intentó disuadirla. Pero aún hay cosas que puedes arreglar aquí. No quiero arreglar nada, respondió Cristina, solo quiero empezar de nuevo. Y con esas palabras, selló su despedida, una que no dolía como antes, porque ahora venía desde la convicción y no desde la huida. El día siguiente amaneció con una calma engañosa. En el aire se respiraba una tensión invisible, como si algo estuviera a punto de romperse y todos lo intuyeran sin saber exactamente el qué. En la oficina de administración, Andrés aguardaba impaciente la llamada del proveedor con el que había concertado una conversación en privado. No era habitual que él se encargase de asuntos logísticos, pero en esta ocasión necesitaba saber, con absoluta certeza, si Gabriel decía la verdad. Y la llamada no tardó en llegar. Lo que escuchó al otro lado de la línea no fue escandaloso, pero sí suficiente para encender todas sus alarmas. Ciertos datos no coincidían, algunas fechas no cuadraban, y hubo una mención ambigua sobre retrasos que no se reportaron. Nada concluyente, pero para Andrés, que ya venía receloso, aquello bastaba para confirmar sus sospechas. Colgó con el rostro endurecido, cruzó los brazos y se quedó allí, en silencio, mientras las piezas en su mente comenzaban a ordenarse de forma muy distinta. Mientras tanto, en el ala residencial, Cristina ultimaba los detalles de su salida. Había recogido sus pertenencias con pulcritud, como si no quisiera dejar rastro de su paso. Las compañeras de cuarto la observaban con melancolía contenida, sabiendo que nada de lo que dijeran la haría cambiar de opinión. Claudia, la única que conocía a fondo los verdaderos motivos de su marcha, no insistió más. Le ofreció un abrazo largo, silencioso, que decía más que cualquier palabra. Cristina respondió con la misma intensidad, sabiendo que, a pesar del dolor, marcharse era lo correcto. A veces, para sanar, uno debe irse del lugar donde se hirió. El reloj marcaba media mañana cuando Gabriel entró en el despacho general. Andrés lo esperaba allí, de pie, junto al escritorio, con una carpeta en las manos. Sin preámbulos, cerró la puerta tras él y lo enfrentó. El tono fue frío, seco, desprovisto de todo matiz cordial. No hubo gritos, solo acusaciones claras. Andrés le reprochó haber manipulado la información sobre el proveedor de lirio y le preguntó sin rodeos si también había tenido algo que ver con el fallo en la fórmula del perfume. Gabriel, sorprendido, intentó replicar, pero el otro no le dio margen. Había esperado mucho este momento, y ahora que tenía frente a él al supuesto salvador de la empresa, no pensaba contenerse. Gabriel respiró hondo. Por dentro, sabía que este choque era inevitable. No había sido imprudente, pero Andrés era persistente, terco y peligroso cuando se sentía amenazado. Por un instante, pensó en explicarle sus motivos, en compartir con él la verdadera razón de sus movimientos, pero lo descartó de inmediato. No se negocia con quien solo busca destruirte. Así que mantuvo la compostura. Negó las acusaciones, pero lo hizo sin esfuerzo, como si no le importara convencerlo. Andrés, al notar esa indiferencia, se sintió aún más provocado. No se trataba solo de proteger la empresa, era algo más visceral. En su mente, Gabriel no era solo un infiltrado. Era una sombra que se proyectaba cada vez más cerca de lo que él más valoraba. Y entonces ocurrió algo inesperado. Andrés mencionó a María, no de forma directa, pero con la suficiente insinuación como para que la tensión se transformara en amenaza. Gabriel se dio cuenta en ese momento de que el vínculo con María ya no era un secreto, o al menos no lo era para quien deseaba verlo. Y aunque no había nada impropio entre ellos, la sola sospecha bastaba para convertirlo en objetivo. El resto del equipo, ajeno a ese enfrentamiento, continuaba con sus tareas cotidianas. Pero en los pasillos, los murmullos comenzaban a crecer. Algunos sabían que Cristina se iba.
Otros intuían que Andrés estaba tras algo importante. Nadie conocía todos los detalles, pero todos sentían que algo en la estructura interna estaba a punto de colapsar. Al finalizar la conversación, o más bien el choque, Gabriel abandonó el despacho con paso firme, pero el gesto tenso. No se había dejado humillar, pero tampoco había ganado. La guerra con Andrés ya no era silenciosa. A partir de ahora, todo lo que hiciera sería observado, medido, mal interpretado. Y él lo sabía. En el comedor, mientras la mayoría compartía un almuerzo ligero, el tema de conversación giraba en torno al aniversario de la colonia. Algunos preguntaban si habría celebración. Otros especulaban sobre los cambios en la directiva. Solo unos pocos comentaban, con voz baja, que la marcha de Cristina podía traer consecuencias mayores. Y en medio de todo ese murmullo colectivo, Gabriel caminaba por los pasillos como un hombre que ha sido marcado. No por culpa, sino por la certeza de que está rodeado de enemigos que no eligió, pero que ahora debía enfrentar. Lo que más le inquietaba no era Andrés, ni siquiera don Pedro. Era la fragilidad de sus alianzas. Sabía que bastaba un solo error para que todo se volviera en su contra. Y mientras tanto, en el exterior, la brisa agitaba suavemente los árboles del jardín central, como si la naturaleza misma se burlara de las tensiones humanas. La colonia seguía en pie, pero por dentro, se tambaleaba como un barco cargado de secretos. Y lo peor aún estaba por venir. Tras abandonar el despacho, Gabriel caminó sin rumbo durante varios minutos, fingiendo revisar documentos que ya no podía leer. Su mente giraba en círculos alrededor de una sola idea. Andrés había dejado de ser una amenaza silenciosa. Ahora era frontal, declarado, y eso significaba que los tiempos de maniobrar en las sombras habían terminado. Sabía que no podía cometer errores, que cualquier paso en falso sería usado en su contra. Pero lo que más lo inquietaba no era la acusación directa, sino la forma en que Andrés había pronunciado su nombre. No como alguien decepcionado, sino como un cazador que huele sangre. Gabriel aún no lo sabía, pero el rumor de esa discusión ya se había expandido por la colonia como una mancha de aceite. Algunos trabajadores no sabían detalles, pero bastó con ver a Andrés salir del despacho con rostro pálido y labios tensos para saber que algo importante se había roto. La confianza en Gabriel, que hasta ahora había sido vista como indiscutible por muchos, comenzaba a resquebrajarse. La gente no necesitaba pruebas, solo señales, y las señales estaban por todas partes. Mientras tanto, en el comedor privado de la familia, María estaba sola. Había pedido el almuerzo con la excusa de sentirse algo cansada, aunque la verdad era que no quería enfrentar las preguntas de nadie. El regreso de la visita médica aún le daba vueltas en la cabeza. Había querido compartir esa esperanza con alguien, y Gabriel había estado allí. Pero ahora, con el cambio de clima en la casa, comenzaba a dudar si había hecho bien. Sabía que Andrés la vigilaba, que cada palabra que decía podía ser usada en su contra, y eso la paralizaba, no por miedo físico, sino por el desgaste emocional que suponía vivir en una jaula invisible. Fue entonces cuando Damián apareció, con su andar pausado y la voz disfrazada de afecto. No tardó en dejar claro su propósito: advertirla, en tono paternal, sobre la cercanía que estaba desarrollando con Gabriel. María lo escuchó sin interrumpir, manteniendo la mirada fija en el borde del plato, mientras sentía cómo las palabras del patriarca, como cuchillas envueltas en terciopelo, iban tocando cada una de sus inseguridades. Damián no la acusó directamente, solo le recordó que ciertos vínculos, en determinados contextos, pueden ser malinterpretados. Que la familia debía permanecer unida y que cualquier gesto fuera de lugar podría tener consecuencias. María, con un gesto cansado, le agradeció la preocupación y se retiró. No necesitaba que nadie le recordara los límites, los conocía demasiado bien. Pero esa conversación la dejó con un peso adicional sobre los hombros. El peso de saberse observada, incluso por quienes fingían cuidarla. En el otro extremo de la finca, don Pedro había recibido un informe informal sobre la discusión entre Gabriel y Andrés. No necesitó muchos detalles para intuir el alcance del conflicto. Lo que le molestaba no era que discutieran, sino que lo hicieran sin consultarle. Él, que se consideraba el centro del universo de la colonia, no toleraba ser apartado de las decisiones importantes. Pero esta vez optó por el silencio. Prefirió observar, sabía que, tarde o temprano, alguno de los dos vendría a buscar su aprobación. Y en ese momento decidiría a quién premiar y a quién castigar. Mientras tanto, Marta reflexionaba sobre las palabras de su hermano.
Andrés nunca había sido un hombre dado a la exageración gratuita. Cuando sospechaba de alguien, era porque algo real lo inquietaba. Sin embargo, en esta ocasión, ella no sabía qué creer. Gabriel había sido un apoyo logístico incuestionable en las últimas semanas. Había resuelto problemas, propuesto soluciones y contenido más de un incendio interno. ¿Podía todo eso ser parte de una estrategia de manipulación? Marta se encontraba dividida entre la lealtad familiar y la objetividad empresarial. Sabía que si Andrés tenía razón, ignorarlo sería una torpeza. Pero también intuía que si lo apoyaba sin pruebas, podía dinamitar el escaso equilibrio que aún sostenía la empresa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No por ella, sino por lo que ocurriría si se confirmaba que Gabriel estaba jugando un juego doble. Gabriel, mientras tanto, se recluyó en su habitación. Encerrado entre cuatro paredes, con las persianas bajadas, se permitió un instante de debilidad. Se sentó en el borde de la cama, apoyó los codos en las rodillas y se cubrió el rostro con las manos. No lloró, pero tampoco respiró con normalidad. La angustia no tenía forma, pero sí peso. Y ese peso le apretaba el pecho como un cinturón invisible. No era la primera vez que era juzgado sin pruebas, pero en esta ocasión, la diferencia era que Andrés tenía poder. Tenía apellido, tenía influencia, y lo peor, tenía razones para destruirlo. Gabriel sabía que, si no encontraba la manera de anticiparse, perdería mucho más que su puesto. Podía perder el respeto de quienes aún lo defendían, o incluso, a María, la única persona que lo miraba sin prejuicios. Pero la noche aún no había terminado. Cuando el sol comenzó a caer sobre los tejados de la colonia, un silencio inusual se extendió por los pasillos. No era la calma del final de la jornada, sino esa quietud que precede a los giros irreversibles. Cristina, con la maleta ya cerrada a sus pies, contemplaba por última vez la habitación que había sido su refugio y su cárcel. En ese espacio había reído, había llorado, había descubierto quién era realmente. Pero ahora, todo lo que alguna vez sintió allí le parecía ajeno. Antes de irse, bajó hasta el laboratorio para despedirse de algunos compañeros. No lo hizo con palabras emotivas ni con gestos dramáticos, solo un gracias pronunciado con sinceridad, una mirada prolongada que decía más que cualquier discurso. Claudia la abrazó en el umbral, esta vez sin intentar detenerla. Entendía que había batallas que debían librarse fuera de la colonia, que algunas heridas solo sanaban en la distancia. Al salir, Cristina no miró atrás, no porque no le doliera, sino porque sabía que si lo hacía, podría quedarse. Y ella ya había decidido marcharse con dignidad, no con nostalgia. En paralelo, Andrés caminaba con paso firme hacia el despacho de don Pedro. Había llegado el momento de actuar. Tras la confrontación con Gabriel, no podía permitirse mantener sus sospechas en privado. Necesitaba exponer lo que sabía, o lo que creía saber, y dejar que la balanza comenzara a inclinarse. Don Pedro lo recibió con el mismo aire solemne de siempre, sin mostrar sorpresa al verlo aparecer a esa hora. Durante varios minutos, Andrés le expuso sus argumentos. Habló del proveedor de Lirio, de las inconsistencias detectadas, del comportamiento oportunista de Gabriel, e incluso de la extraña relación que mantenía con María. Don Pedro escuchó en silencio, sin interrumpir, sin mostrar emociones. Solo al final, cuando Andrés terminó, se limitó a levantar una ceja y preguntar: ¿y qué propones que hagamos? Esa respuesta descolocó brevemente a Andrés, que había esperado una reacción más firme. Pero comprendió que, como siempre, su tío jugaba al ajedrez. No se lanzaba sin antes calcular las consecuencias. Aún así, el hecho de haber compartido sus sospechas ya era un paso importante. Ahora sabía que don Pedro no podía alegar ignorancia, y que, si algo ocurría, él quedaría exento de responsabilidad. Mientras tanto, María se mantenía en su habitación, leyendo los informes médicos por tercera vez. No confiaba plenamente en los resultados, pero al menos le daban esperanza. Se permitió imaginar cómo sería volver a caminar, a moverse libremente, sin depender de nadie. En ese momento pensó en Gabriel, en lo que él había hecho por ella, en cómo la había tratado con una delicadeza que pocas veces había sentido. Pero también pensó en Andrés, en la mirada acusadora que había recibido esa mañana. Y comprendió que no podía seguir atrapada entre dos hombres que proyectaban sobre ella sus propias inseguridades. Esa noche, en el comedor familiar, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Marta intentaba mantener una conversación superficial sobre las últimas entregas de proveedores, pero nadie parecía realmente interesado.
Pelayo apenas articulaba palabra, aún afectado por la conversación con Fina. Damián jugaba con su servilleta sin tocar el plato. Don Pedro observaba a todos, midiendo cada silencio. Y entonces llegó Gabriel. Entró con gesto sereno, pero sus ojos mostraban el cansancio de una jornada infernal. Al sentarse, nadie lo saludó. Por primera vez desde su llegada, sintió el vacío real de la exclusión. No había miradas acusatorias, ni palabras duras. Solo indiferencia, y eso dolía más que cualquier reproche. Durante la cena, intentó intervenir un par de veces en la conversación, pero sus frases quedaron en el aire, sin respuesta. Cuando terminó, se levantó antes que el resto y se retiró. Nadie lo detuvo, nadie preguntó a dónde iba. Al cerrar la puerta tras de sí, supo que algo había cambiado para siempre. Ya no era el nuevo miembro de la familia, era el hombre señalado, el potencial traidor, el que debía demostrar su inocencia sin que nadie se lo pidiera explícitamente. La noche avanzó en silencio. Desde las ventanas altas, se veía la colonia sumida en penumbra, con apenas unas luces encendidas aquí y allá. Pero por dentro, cada personaje estaba en su propio laberinto. Andrés creía haber tomado el control, pero aún no sabía el alcance de su acción. Don Pedro meditaba en solitario, calibrando el juego de fuerzas. Damián continuaba su estrategia, esperando el momento exacto para intervenir. María volvía a temer lo que creía haber superado. Y Gabriel comprendía que el verdadero juicio recién comenzaba. Porque a veces no hace falta ser culpable para ser castigado. Basta con despertar sospechas